Bien, queridos amigos, muchas mamás, sobre todo las mamás, se preocupan porque aunque en los noticieros internacionales, en los foros, en las charlas, se ha advertido la experiencia de que el COVID casi no ataca a los niños y a los adolescentes, la mamá siempre se preocupa, ¿no? Porque han habido, digamos que un 2%. Pero la mamá dice, ¿y qué pasa si en ese 2% está mi hijito? ¿No? Entonces, por eso vamos a conversar con un pediatra. Y él es el doctor Román Barreto, él es médico pediatra, y vamos a hacerle a él como pediatra su experiencia, sus conocimientos, su información, para que nos la comparta. Así que vamos sobre ello. Aló, doctor Román Barreto, ¿está por ahí? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Macé? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, mi querido doctor Román Barreto? A ver, dele la tranquilidad, el conocimiento, porque ya la tranquilidad, ya el conocimiento es bastante tranquilidad a tantas madres que nos preguntan y a nuestros hijos, ¿qué les damos si yo soy positivo, si mi esposo es positivo, si mi abuela es positiva? Todos somos positivos y tenemos niños en casa. Estamos asustados, ¿qué hacer? Así que todo el Perú lo escucha, doctor Román Barreto. ¿Cómo no? Bueno, lo primero es que tienen que estar tranquilos porque afortunadamente un alto porcentaje de los niños, primero son asintomáticos, ¿ok? Para efectos del niño es perfecto, está muy bien. Evidentemente contagian. Otro grupo muy grande también simplemente pasa como un cuadro viral sin mayor trascendencia. Pero ojo, sí es importante, doctor Macé, saber que los niños se contagian. Claro que se contagian en un porcentaje muy importante, pero se cree que entre un 20 o 50% son asintomáticos. Lo otro que da mucha tranquilidad es que afortunadamente los niños no se complican, no se ponen graves, no tienen la mortalidad que estamos viendo que tienen los adultos. No se tiene muy claro, doctor Macé, pero se cree que probablemente, como estos problemas son en personas con enfermedades preexistentes, crónicas, diabetes, hipertensión, eso no ocurre en los niños. Y lo otro es que desde el punto de vista inmunológico, hay un problema gravísimo desde el punto de vista del caos inmunológico que ocurre en los adultos, los niños no lo tienen. Y se cree también, porque lo han comentado, que como los niños se resfrían tanto y hacen tanto catarro, se puede manejar un poco mejor con el coronavirus, pero todo esto está simplemente en hipótesis. Lo más importante para efectos es que, bueno, sí, los niños menores de 1 año que pudieran eventualmente presentar cuadros importantes, bueno, hay que cuidarlos, ¿no? O sea, eso sí tienen que ir a hospitalización, pero la gran mayoría no. Y el síntoma, digamos, fundamental es la fiebre, pueden tener moco, pueden tener algo de diarrea, dolor de garganta. Y bueno, en líneas generales, como les digo, pues se maneja muy bien. Lástima que son niños que pudieran estar asintomáticos y pueden estar contagiando pues a otras personas porque uno no los ve que estén enfermos, ¿no? Ok, bien, yo coincido con el doctor Barreto que al final del camino nos encontramos hasta este momento que la mayor causa de la letalidad, de la mortalidad de esta enfermedad estaba pues en una inmunotrombosis y que esto se daba con mayor facilidad en aquellos vasos sanguíneos que estaban alterados por alguna patología como por ejemplo la hipertensión, ¿no? Que hace un cambio en el órgano diana, en el órgano que va a ser justamente el blanco de esta enfermedad. También ocurre en los diabéticos, que también hay un problema en la íntima, y así. Entonces los niños, obviamente como niños, están nuevecitos, todo su cuerpo es nuevecito. Si le da alguna enfermedad, la enfermedad va a agarrar un cuerpo nuevo, o sea, difícilmente va a deteriorar, ¿no? Sobre una pared rajada, si tú te recuestas, la pared se puede caer. Sobre una pared nueva, recién hecha, con buen cemento, se va a recostar un elefante y la pared no le va a pasar nada. Algo así es lo que estaría indicando por qué los niños tienen esta bendición para todos nosotros, de que a ellos, los niños, los infantes, los adolescentes y los jóvenes, no les suele ocurrir nada grave o sencillamente nada. Continúe, doctor Román Barreto, lo seguimos escuchando.
Sí, bueno, hay un elemento aparte que hay mucha gente que se ha angustiado porque salió un artículo sobre la cantidad de casos de enfermedad de Kawasaki en niños relacionados con el coronavirus. Afortunadamente, nosotros en el trópico no vemos tantos casos de enfermedad de Kawasaki como en otras latitudes. Pero de cualquier forma, los médicos pediatras estamos bien formados en Perú como para estar atentos ante cualquier eventualidad. Un caso aparte sí es importante comentarlo porque sí los niños menores de 1 año que presentan, creo que lo comenté, algún problema respiratorio, sí deben acudir, por supuesto, porque esos niños con esas vías respiratorias tan pequeñas tienden a tener inconvenientes. Pero ojo, siempre con una posibilidad muy grande de recuperarse y con prácticamente una mortalidad bajísima. Entonces es importante que todo el mundo esté tranquilo con los niños, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, se pueden contagiar, pueden infectar. Sé que algunos han sacado a sus niños en algunos horarios y en algunos sitios, en otros hay gente que tiene temor. Bueno, pues cada quien verá cómo más o menos lo maneja. Me llama mucho la atención, yo como pediatra ya reinicié mi consulta de pediatría con todo, digamos, la parafernalia del caso y me causa gracia porque hay muchos niños que se dejan su tapaboca, pero hay otros que no lo toleran. Entonces eso es importante también manejarlo, no pueden tener un niño llorando todo el tiempo, quitándose y peleando con el tapaboca. Algunos lo toleran, otros no. Ok, doctor Román Barreto, le agradezco mucho sus valiosas apreciaciones, experiencias, que todas las amas de casa sobre todo le agradecen muchísimo. Le mando un fuerte abrazo. Cómo no, muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, y ahora, hablando de los pitufos, ¿no? Ya estamos hablando de pitumarca y ahora los pitufos enfermitos, o sea, los niños. Vamos a hablar con la doctora Raquel Delgado. La doctora Raquel Delgado, ella es médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y el tema que vamos a conversar con la doctora es el mismo tema, ¿no? Y también cómo es la atención, cómo es la atención de los niños cuando llegan a pediatría en un marco de emergencia. Porque hemos dicho que no es que los niños sean totalmente inmunes, sino estadísticamente la experiencia nos lleva a que son mucho menos, son muy pocos los niños que realmente hacen la enfermedad de una forma florida, de una forma que pueda asustarnos. Pero quienes más viven esta situación, obviamente, son los pediatras. Así que, luego de haber hablado con el doctor Román Barreto, también vamos a hablar ahora con una pediatra, que es la doctora Raquel Delgado. Doctora Raquel Delgado, ¿está usted por ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches a todo el público oyente. ¿Cómo está, doctor Macé? ¿Qué tal? Mucho gusto. Doctorita, la misma pregunta, porque el tema es muy importante, las mamás, las abuelas, las tías se preocupan por los niños de 3, 5, 7, 8, 9 años, toda la familia ya se sabe, todos están con las pruebas positivas y ahora ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos? Les separamos sus platos, nos aislamos, los mandamos a su abuela, ¿qué hacemos? Hay un mar de preocupaciones y la mejor forma de manejar estas preocupaciones es teniendo conocimiento veraz, oportuno, y eso es lo que buscamos en usted. Así que le pregunto, doctora, ¿qué nos puede informar sobre el estado de morbilidad en los niños frente a esta pandemia del COVID? La escuchamos atentamente. Bueno, ante todo, gracias por la participación a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Sí, realmente es una pregunta muy frecuente y definitivamente es motivo de justamente de mucho estado de alerta, ¿no? Mucha preocupación por parte de los padres. La infección probable que los niños puedan tener del COVID que actualmente actualmente ahí la coyuntura, ¿no?
todo este tiempo en el hospital en el que yo trabajo y a nivel de la clínica, por ejemplo, en la que hemos podido observar muchos niños, primero decir a la población en general que, ojo, los niños no se han contagiado por salir, si bien es cierto, todo este tiempo se han mantenido más bien los niños más protegidos, ¿no? Dentro de casa. Ellos se han contagiado por el contacto que han tenido por los papás, por las mamás o por la gente con la que conviven en casa. La ventaja a nivel mundial también se ha visto esto y sí se ha replicado en Perú. La ventaja que tienen los niños frente a la infección del COVID es que se trata de presentaciones muy leves, felizmente. En la población pediátrica en general, la afectación va básicamente desde una simple fiebre que puede durar unos días, asociado a tos, asociado a rinorrea, y bueno, el virus cumple su ciclo y se va sin mayor complicación. Ese es el común denominador de la mayor parte de los niños afectados con la infección. Ahora, dentro de la población pediátrica también cabe recalcar que sí hay un grupo importante, no mayoritario, pero importante, que padecen o tienen comorbilidades, que tienen enfermedades crónicas, así como el adulto mayor, pues, son pequeños que tienen enfermedades del corazón, enfermedades renales, enfermedades que los inmunosuprimen, ¿no? Y estos niños que pertenecen a este grupo son los más susceptibles de que una vez que adquieren la infección se complican más, ¿no? Y ellos sí llegan a presentar cuadros importantes de severidad en este caso. Una pregunta, doctora, en su concepto, porque desde ya esta pregunta tiene ciertas divisiones, ¿no? Lo cual es lógico en la ciencia. En las exposiciones que faculta, promociona, sustenta el Ministerio de Salud, se considera el asma como una comorbilidad. Sin embargo, hemos escuchado en una exposición muy buena, por cierto, del doctor Eduardo Gotuso, que es un genio en infectología, donde él piensa que no ha debido incluirse a los asmáticos dentro de estas causas de morbilidades previas que pueden alterar un resultado y conducirlo por uno no deseado. Usted como pediatra, y ya sabiendo que hay muchos niños que padecen de bronquitis asmastiforme, alergia respiratoria, broncoespasmo, asma, o como quiera llamarse a esta situación, ¿qué piensa usted? ¿Que un niño que tenga estos problemas de ventilación, oxigenación por cualquier cosa que se presente, ¿no? Porque a veces la gente dice, asma, no tengo asma, yo tengo alergia. No, yo no tengo alergia, yo solamente cuando corro se me cierra el pecho. No, yo tengo broncoespasma. Y muchas veces hay un rechazo a decir, sí, tengo asma, ¿no? Entonces, pero la pregunta concreta es, ¿usted cree de que el asma debe ser considerada como una situación de cuidado para estos niños, entendiendo que los niños están muy bien protegidos, pero de repente esta condición que pudiese tener el niño lo podría poner en una mayor condición de riesgo? Quizá lo que faltó aclarar acá es que sí hay grados de asma, doctor, sí. ¿Ya? O sea, no es lo mismo hablar de un asma leve, de un asma controlado y de un asma no controlado, ¿me entiende? Así es que definitivamente en este mayor cuidado, si bien es cierto es una enfermedad crónica, con mayor cuidado deberíamos de apuntar para decir que el que tiene mayor riesgo es aquel niño que tiene asma pero no controlado, ¿se entiende? Ya. Es aquel que tiene sintomatología nocturna perenne, aquel que se pasa tosiendo todos los días, aquel que no recibe medicación adecuada para control de síntomas. Lógicamente, ¿no? Si tengo perennemente un asma que no controlo y está produciéndose inflamación persistente de la vía aérea con la consecuente
secuela posterior, sí debo pensar que voy a tener mayor complicación si adquiero el COVID, ¿no? O si el niño adquiere el COVID. En cambio, si yo tengo un niño asmático, así con con todo el diagnóstico debido, recibe medicación y es un asma bien controlado, no va a tener el mismo riesgo que aquel que no está controlado, que está mal manejado, ¿no? Perfecto, Así que, me parece una respuesta muy buena, porque obviamente se ubica en una realidad, es cierto, exacto. un niño que tenga una asma no controlada, le agarra el coronavirus, habrá que persignarnos, ¿no? Porque ya tenemos que luchar contra dos enemigos, ¿no? Partiendo de allí. Otra pregunta, doctora. La medicación convencional, cada día nos vamos quedando con menos medicamentos porque con los vetos y opiniones en contrario, la verdad que nos estamos quedando prácticamente solamente con el viejo paracetamol para la fiebre, nos estamos quedando con la ivermectina, que sin ser un medicamento que digamos que asegure la cura, por lo menos hay respuestas muy favorables, en lo que a mí, mi experiencia me va muy bien con la ivermectina, ya por una cuestión de decoro y de cuidado máximo, la hidrocloroquina va un poquito en retirada, salvo en un uso hospitalario, cuando haya todos los controles, donde haya cardiólogos, donde haya electrocardiograma, donde haya medición de QT corto, y bueno, en esos casos se podrá usar. Pero básicamente, incluso la discusión eterna entre bandos de médicos en que, siendo esto una tormenta de citoquinas, debería usarse o no debería usarse los corticoides, pero a qué dosis, en la primera etapa, en la segunda etapa, todavía hay una variedad grande que, bueno, responde al criterio médico. Pero en el mundo pediátrico, todos estos medicamentos, ¿alguna recomendación en especial que nos quiera hacer usted llegar? Bueno, les cuento que efectivamente el mundo pediátrico, como lo mencionas, es otra cosa, es otro mundo, es completamente diferente al adulto. Se ha visto que la respuesta del niño es completamente diferente, en el sentido que, partiendo desde que la infección es más leve y partiendo que la gama de complicaciones son diferentes, ¿no? El pequeño que llega a la UCI complicado es el que presenta patología de fondo. Por decir, un cardiópata, ¿no? Un cardiópata se complica con la infección de COVID y por la inmunodepresión que tiene ya de por sí de la patología de fondo, no solamente está susceptible a una infección por el COVID puro, por así decirlo, sino hay sobreinfección bacteriana y bueno, y una serie de complicaciones. La medicación, como se ha visto en estos 5 meses que tenemos así de nuevito, o que se tiene al coronavirus estudiando en todo el mundo, hasta ahorita no hay certeza de qué medicación vaya a ser la que realmente funcione. Al final, en el adulto, por ejemplo, han visto apuntar con todo al paciente grave, y bueno, y se ha visto respuesta y no, dependiendo del tipo de paciente. En el niño, no, el manejo no es como en el adulto definitivamente, y al niño grave más si bien es cierto, en algunas ocasiones sí se llega a utilizar la medicación que usted ha mencionado, no es el común denominador en el niño, porque justamente las complicaciones que tiene no son como las del adulto, ¿no? Las sobreinfecciones que tiene o la patología de la que se pueda manejar no es igual que del adulto. Otra pregunta, doctora. Finalmente, también este es un tema que ha llevado a mucha discusión en un inicio, ahora que ya han nacido muchos niños ya después que se ha instalado por acá la pandemia. La pregunta antes sería, y hoy día también con la experiencia seguramente ha cambiado, pero había una discusión entre los médicos, entre las experiencias, de que si el SARS-CoV-2 atravesaba o no atravesaba la barrera placentaria. En otras palabras, si la mamá contagiaba al niño que venía en camino en el útero. No, realmente no se ha demostrado todavía esa hipótesis. O sea, no hay
no hay algo que lo avale. Bueno, realmente tener ensayos, tener metaanálisis en tan poquito tiempo es imposible, ¿no? Y recuerda que ensayos clínicos no se realizan en niños, peor todavía en recién nacidos, ¿no? O en mamás gestantes, no existe. Ahorita no hay estudios que avalen eso. Sí se ha postulado, es cierto, pero más se ha ido al hecho de que si hay una mamá COVID positiva, por ejemplo, y el niño nace, sí, pues evitar el contacto, evitar lactancia materna, pero no porque el virus pase directamente a través de la leche materna en sí, sino por el contacto que implica el lactarle al pequeñito, ¿no? Básicamente ahí va en esa dirección. Otra pregunta, doctora, es, la mamá le dio coronavirus y ¿Sí? tiene que darle de lactar al bebito, ¿ok? La Uh-huh. pregunta es, opciones para evitar el contagio directo, o sea, de repente sacar la leche y darle por otro costado, o finalmente, ¿qué medicación puede estar tomando la mamá que pueda afectar al niño? Por ahí ese tipo de situaciones, ¿qué nos puede decir? Es bastante controversial realmente la respuesta en sí, pero recuerde algo, doctor. La sintomatología o el tratamiento va a estar muy, muy ligado de la mano de la sintomatología que presente la persona. Se ha visto que, bueno, las madres están en edad fértil, ¿no es cierto? Así es que, y las madres en edad fértil pues van desde los 15 a los 40 años aproximadamente. Y es justamente la edad que aparentemente, la edad adulta joven, que no debería de presentar cuadros severos. Es cierto que no es así para todos, hay algunos que no tienen enfermedad de base, hay adultos que no tienen enfermedad de base y enferman muy gravemente, pero en el caso de que una mamá dé a luz, tenga COVID positivo y bueno, se aísle al paciente, si puede sacarse la leche para que no esté en contacto con la mamá y darlo de esa forma o bien recibir fórmula, si la mamá tiene un estudio de COVID positivo y es asintomática, pues no hay más nada que hacer, no es esperar nada. Ahora, si es COVID positivo y presenta sintomatología de resfrío, de fiebre, que no le produce dificultad respiratoria, que no hay mayor cosa, es solamente tomar sintomáticos. Ahora es muy diferente que sí empiece a presentar síntomas de compromiso respiratorio, ¿no? Y en ese aspecto definitivamente ya el manejo ya lo hace pues el médico internista o el médico de adultos respectivo, ¿no? Ok, doctora, ¿la puedo comprometer a molestarla la próxima semana por temas de su especialidad? Claro que sí, doctor Macías, con gusto, Ya, no hay doctorita. problema. Ah, perfecto, doctora, muchas gracias. Y ahora, Nuevamente, quisiera intervenir como última recomendación. sí, Recuerden que nuestro hospital básicamente es hospital orientado justamente a atender a estos niños que tienen enfermedades crónicas, cardiovasculares, leucemias, ¿no? Estos niñitos que tienen patología de fondo. El hospital está ofreciendo teleconsulta para ellos y sí les pido a la población en general de que si sus niños tienen alguna enfermedad, alguna comorbilidad, si sean muy cautos en salir aún fuera de casa y si no presentan los niños que tienen signos de alarma reales de compromiso respiratorio, fiebre más de 3 días, vómitos o muy mal estado general, no es necesario sacarlos de casa. Esa sería ok, la doctora. recomendación. Bien, vamos a ver un video institucional de por el día, ¿qué día, mi querido? Del servidor público. Ahí está mi productor siempre atento. Vamos entonces con este video.